Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a continuar con el tema de las preguntas y con otro pronombre de interrogación que es muy interesante y es el de 어떻게, 어떻게, que significa cómo. Vamos a ver cómo se utiliza y cuáles son las posibilidades para contestar a esta pregunta de cómo. También vamos a ver un punto interesante que es la diferencia entre 어떻게 y 어떻게, que se lee muy parecido, suena muy parecido, prácticamente igual, pero que significan cosas diferentes. La diferencia la veremos al final del vídeo. Entonces vamos a ver primero la aplicación del 어떻게 significando cómo. Este pronombre va a ser muy fácil de aplicar y al igual que el resto de pronombres, simplemente necesitaremos como mínimo añadirle el verbo al final. Vamos a verlo con ejemplos porque se entiende mejor. 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? Pues es ¿cómo vas? 어떻게 가요? Con el verbo ir. Esto sería lo mínimo, pero elaborando un poquito más la pregunta, podríamos tener 마리아는 학교에 어떻게 가요? 마리아는 학교에 어떻게 가요? María, ¿cómo va a la escuela? 마리아는 학교에 어떻게 가요? Sería una aplicación del 어떻게. Como vemos aquí en frases más largas, el 어떻게 donde siempre va a ir bien, como cualquier otro pronombre, es en el penúltimo lugar, antes del verbo. 어떻게 가요? 마리아는 학교에 어떻게 가요? Otra frase ejemplo con el 어떻게 haciendo una pregunta sería 어떻게 만들어요? 어떻게 만들어요? ¿Cómo lo haces? El 만들다 es el verbo hacer, pero en el sentido de fabricar, construir algo manualmente. Así que se usa mucho en las situaciones como para hacer un plato de comida, hacer un puzzle, construir piezas de un juguete. En ese sentido, pues usamos el 만들다. Entonces, 어떻게 만들어요 es cómo lo haces, cómo se hace. Y elaborando un poco más la pregunta, 빵 어떻게 만들어요? 빵 어떻게 만들어요? Siendo pan el pan de comer, pues estaríamos preguntando ¿cómo se hace el pan? 빵 어떻게 만들어요? 빵 어떻게 만들어요? Pues aquí vemos la segunda frase donde utilizamos el 어떻게. ¿Cómo vas? ¿Cómo lo haces? Y cualquier verbo en el que preguntemos cómo hacemos esa acción. Esto aplicaría para todos los verbos de la misma manera. Vamos a ver entonces cómo contestaríamos. Bueno, para el cómo, a diferencia de otros pronombres, pues hay múltiples formas de contestar. Pero una de ellas que es bastante utilizada es indicar con qué medio lo hacemos o con qué instrumentos, con qué aparatos, es decir, con qué herramientas lo hacemos. Vamos entonces a ver algunos ejemplos con la primera frase que era 마리아는 학교에 어떻게 가요? ¿Cómo va María a la escuela? Pues aquí nos preguntan un poco el medio de transporte con el que va, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo utilizando la partícula 로 o 으로. Uno de los usos de esta partícula es el cómo o mediante qué hacemos la acción. Es decir, para el verbo ir, pues indicaríamos el medio de transporte. El 로 va a ser para palabras sin bachim y también para palabras con bachim ri을, y el 으로 para palabras con bachim, que no sean ri을. Vamos a ver respuestas ejemplo. Pues para decir va en coche, sería 자동차로 가요. 자동차 es coche. 자동차로, ese 로 detrás de 자동차. 자동차로 가요. Va en bicicleta. 자전거로 가요. 자전거 bicicleta. 자전거로 가요. Va en autobús. 버스로 가요. 버스로 가요. Va en metro, por ejemplo, sería 지하철로 가요.
지하철 es metro. 지하철로 가요. Aquí, como vemos, 지하철 sí tiene 받침, pero es 받침 리을. Por eso es también 지하철로 가요. En cambio, ¿qué ejemplos podríamos tener con uro? Hay menos, pero se me ocurre el de camión. Voy en camión, por ejemplo. 트럭으로 가요. 트럭으로 가요. 트럭으로 가요. Voy en camión. Hay menos medios de transporte con 받침, pero era para mostraros que aplicaría con uro. ¿Veis? Tenemos aquí el medio con el que hacemos la acción. En este caso, el medio con el que vamos, con el verbo ir. Para la segunda frase, el segundo ejemplo, que era pan o 어떻게 만들어요, ¿cómo haces el pan? Aquí podemos indicar tanto los ingredientes con los que hacemos el pan, también utilizando ro o uro. Por ejemplo, 밀가루로 만들어요. 밀가루 es harina, pues 밀가루로 만들어요. Lo hago con harina. O si decimos lo hago con agua, que lleva agua, pues 물로 만들어요. 물 tiene 받침 리을, pues 물로 만들어요. O, por ejemplo, también lo hago con sal, pues 소금으로 만들어요. Lo hacemos con sal, pero como 소금 tiene 받침, diferente a 리을, 소금으로 만들어요. Bueno, y podríamos poner todas ellas en una misma frase diciendo 밀가루와 물과 소금으로 만들어요. Aquí depende el último ingrediente que pongamos, pues te llevará ro o uro englobando a todos los ingredientes. Si lo hubiéramos cambiado el orden y hubiéramos puesto primero sal y después agua, cambiaría ligeramente y sería 밀가루와 소금과 물로 만들어요. Bueno, vemos que cambia la regla del uro al ro, pero significan exactamente lo mismo, ¿eh? Porque ese ro o uro engloba a los tres ingredientes que he mencionado. No solo eso, para el verbo hacer nos da también la posibilidad de contestar con la herramienta, el aparato, el instrumento con lo que hacemos, con el que hacemos el pan en este caso. Y voy a decir, pues se hace con un horno. Horno en coreano es oven, pues también se puede contestar oven으로 만들어요. Se hace con un horno. Y como oven tiene 받침, diferente a 리을, le ponemos 오븐으로 만들어요. Pues aquí unos ejemplos de cómo contestar al 어떻게 utilizando el ro y el 으로, porque de todas las aplicaciones que tiene el ro y el 으로 es indicar el medio mediante el que lo hacemos, el transporte con el que vamos, los ingredientes, el aparato, cómo lo hacemos, ¿no? El ro o el 으로. Ojo que el ro y el 으로 también tienen más aplicaciones, pero cuando es para indicar el cómo lo hacemos es en este contexto. Pues aquí tenemos el ejemplo de cómo aplicar el 어떻게 y cómo contestarlo. Ahora, como decía al principio del vídeo, quisiera diferenciar el 어떻게 del cómo y este otro 어떻게, que es en realidad este segundo es combinación del 어떻게 해. Es contracción de esas dos. Se utiliza mucho como 어떻게, como reacción de algo que ha ocurrido de repente y me causa sorpresa o susto, y muchas veces la reacción típica es decir 어떻게, ¿no? Como exclamación. Pero en realidad es combinación de 어떻게 más 해, que es el verbo hacer en presente. 어떻게 해 es cómo hago, ¿no? Es como ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos ahora? ¿No? ¿Qué podemos hacer ahora? En ese sentido es como se utiliza el 어떻게 y debemos diferenciarlo, ¿vale? Porque cuando es el 어떻게 de pregunta es la primera forma que hemos visto y este otro 어떻게 se utiliza en situaciones más concretas, como las que he dicho, ¿no? Para reaccionar a una sorpresa, para algo inesperado, pues lo utilizaremos. Muy bien, chicos, pues esto era todo por hoy, lo que quería explicaros sobre este pronombre de interrogación 어떻게 y una forma de contestar con el ro y el 으로. Para cualquier duda, por favor, dejadme en los comentarios y estaré encantado de ayudaros.
Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Año!